Marcas. Hoy visita nuestro bar virtual el Indiana Jones aragonés Óscar Bonilla. Nos va a convencer de por qué seguir el ciclismo no es para nada cosa de la siesta. También le preguntaremos cuándo habrá Tour de Francia femenino. Dará los nombres propios a seguir en los Juegos de Tokio. Y además hablaremos de las revolucionarias declaraciones de los Springboks de cara a la gira de los Lions el próximo mes de julio. Así que pilla una cerveza, coge una silla y siéntate con nosotros que nos zambullimos. Buenos días, tardes y noches, él es Alberto Segovia. Y él, Juan Turmo. Bienvenidos seáis todos a nuestro bar virtual. Hoy tenemos invitado otra vez. Y esto va a ir un poco a más y va a molar mucho, ya veréis. Pero es importante que primero hablemos un poquito de las noticias. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal el finde? ¿Qué tal todo? Muy bien, hay que remarcar sobre todo, por ejemplo, que Carolina Marín sigue intratable. Va por el número 1 otra vez. Recordamos que está la número 2. Ha vuelto a ganar en Tailandia y está arrasando. Esto nos viene genial, sobre todo para preparar los juegos. Sí. Va directa por la medalla, seguro. Vamos a tener noticias de Caro. Yo creo que estos 6 meses, a saco, todo, número 1, va a estar intratable. Eso está guay, eso está guay. Lo primero, recordaros, suscribiros, darle a la campanita. Vamos a ir haciendo cada vez más cosas, o sea que estar atentos y comentar, participar, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch. Lo he dicho Twitch. ¡Oh! Algo hay ahí preparado que tiene que ver con la segunda noticia, y es que Tom Brady nos vamos a cansar de decir esto. Tom Brady va a jugar la Super Bowl otra vez y ya van 10. Hostia, 10, Se dice pronto, la Super Bowl, como si fuera el que baja a comprar el pan. Sí, es a por la Super Bowl otra vez. Sports Illustrated que claro, solo LeBron y Brady han jugado 10 finales en este siglo, porque luego las de Bill Russell, pues eso era otra, ahí se juega otra cosa. Bueno, LeBron va por la 11 ya, ¿no? Lo va a intentar este año. Sí. Tiene pinta. Brady el que viene también, pero bueno. Eso, Tampa jugará contra Kansas y Tampa jugará en casa. Primera vez que ocurre esto. Los estadios de la Super Bowl técnicamente son neutrales. Este año no. Este año ha coincidido que Tampa ha llegado a la final. Y bueno, a ver qué pasa. Eso lo hablaremos todo la semana que viene, tranquilamente. También hay que dar la noticia de que los chicos de balonmano están en cuartos de final del Mundial. Importante. Además, ganando la primera fase lo pasaron un poco mal. La segunda fase, sin despeinarse. Están ganando de 6 goles de diferencia, de 7, a Alemania, a Hungría, lo que les da la gana. Así, muy buena noticia, que sigan así. Sí, qué guay, porque claro, de cara a los juegos, pues que por cierto ha habido respuesta de Tokio a las declaraciones de Londres que hablábamos la semana pasada, que se van a jugar, que no saben cómo lo van a hacer, pero que que haber juegos, los hay. Así que bueno, a ver qué pasa. Presentamos ahora sí ya a nuestro invitado de hoy, Óscar Bonilla, arqueólogo de la Universidad de Zaragoza. Hoy ya no eres de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas a los dos, muy buenas Alberto, muy buenas Juan. No, ahora ya no estoy trabajando allí, ahora mismo no. ¿Pero de qué nos vienes a hablar? Nos vienes a hablar de un deporte un poco maltratado. Es un deporte que tiene la buena y la mala suerte de, digamos, salir en la prensa casi siempre para lo malo y últimamente, digamos, que para darle un poquito de palos a los ciclistas españoles, ¿no? Que no están en su mejor momento. Hemos estado tan mal acostumbrados en España a tener grandes campeones que digamos que en estos últimos 5 o 6 años estamos un poco casi huérfanos de referentes. Pues sí, porque claro, antes panorama mundial, panorama juegos, panorama tour, panorama todo, siempre había un Alejandro Valverde, un Contador, siempre había un Indurain, ¿no? Indurain, obviamente, en los 90.
a mí me pillaba ya un poco joven. Pero sí, vamos a empezar por el principio, ¿qué es lo maravilloso de este deporte? Porque, claro, mucha gente lo relaciona con la siesta del verano, después de comer, se pone el tour de fondo y es la hora de la siesta, ¿no? Pero ¿qué es lo maravilloso de este deporte? Porque, claro, vamos a hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar de practicarlo y luego vamos a hablar de verlo como espectador. Pues digamos, ¿empezamos por lo maravilloso de practicarlo o por lo maravilloso de verlo? Lo que quieras. A ver, digamos que en nuestro país tenemos una cultura ciclística un poco particular. Somos un país de grandes vueltas, digamos, de sobre todo la Vuelta y el Tour. Pero en el mundo del ciclismo, digamos, está el Tour y la Vuelta y todo lo demás. Y todo lo demás son muchísimas otras cosas. Digamos que en España, pues, ciclismo lo asociamos a lo que la siesta de verano, la hora tonta, y ver a esos españoles que se estaban jugando liderar las grandes vueltas. Pero digamos que el ciclismo es mucho más, Tenemos todas las clásicas de un día, todas las pruebas de un día, las pruebas de una semana, y es una disciplina que en todas sus variantes tiene actividad pues prácticamente todo el año. Y eso nos permite estar muy entretenidos. Y luego, pues aparte de la épica y las grandes gestas que siempre se llama el ciclismo, pues a cualquier persona que le guste un deporte estratégico, digamos que es uno de los deportes que si en el momento que se te mete el gusanillo y empiezas a buscarle la vuelta, te das cuenta que es uno de los más complejos y más bonitos a la hora de idear estrategias y juntar a ese grupo de corredores para que al final, pues digamos, en otros deportes de equipo, aunque haya estrellas, gana todo el equipo, pero en el ciclismo tiene esa cuestión, ¿no? Que necesitas estar en el mejor equipo para que gane uno y se lleve todos los titulares. Claro, porque en el fondo es un deporte de equipo, ¿no? Pero no lo vemos, ¿no? Siempre hay una estrategia, ves a los compañeros en el pelotón que están, el que se escapa, ¿no? Tienes al que se escapa, quizá con un compañero y tal, y luego tienes a los compañeros del pelotón estorbando a los demás, ¿no? O algo así. ¿Cómo va esto? Claro, digamos que también es un poco pues culpa, entendámonos, ¿no? De la televisión. Muchas carreras son de 6-7 horas y es televisivamente prácticamente imposible tenerlas en directo, ¿no? Y muchas veces pues también, como cuando fue el furor de la Fórmula 1 en España, pues pecamos de conectar en la última vuelta, ¿no? De conectar porque nos parece lo más interesante. Y si al final de una etapa de 200 kilómetros ves los últimos 20, ya solo ves a los líderes, ¿no? Dándose palos. Pero hay otros 180 kilómetros anteriores de todos los gregarios de ese equipo de ciclistas que han arropado a ese líder, que le han estado salvando de todos los peligros, metiéndole en todos los cortes, posicionándolo bien en todos los problemas. Y claro, cuando digamos el común de los mortales nos ponemos a verlo, pues muchas veces solo ves a ese líder que se está partiendo un poco la cara, pero digamos que el ciclismo tiene muchísimo más. Y sin gregarios no vas a ningún lado. Antes comentabas de la Fórmula 1. ¿Qué pasó al final con el equipo de ciclismo que quería montar Alonso? Bueno, es que esa es una de las historias más surrealistas, yo creo, que hay en el ciclismo mundial. Porque digamos que el sistema de los equipos antes era totalmente diferente, pero pues digamos más o menos en torno al cambio tras la crisis sobre todo, se establecieron una serie de divisiones, o sea, han tenido diversos nombres, pero vamos a entender como primera división y segunda división. Y en esa primera división del ciclismo, pues para estar ahí necesitabas una serie de puntos que se conseguían por clasificaciones. Entonces, uno de los equipos más míticos del panorama ciclista español era el Euskaltel Euskadi, la marea naranja, todos esos vascos y todos los simpatizantes del Euskaltel de naranja en cualquier carrera del mundo, esa Ikurriña siempre presente. Y digamos que ese equipo se caracterizaba pues un poco como el Athletic de Bilbao por fichar solo vascos. ¿Qué pasó? Que con todo este cambio al World Tour, que es digamos a la primera y segunda división, pues esos ciclistas no daban el suficiente puntuaje para estar ahí. Y empezaron a fichar gente como el campeón de Marruecos, gente que corría en Senegal. Bueno, fue un auténtico esperpento. Entonces, después de eso, a Fernando Alonso, que parece que quería hacerse con las riendas del Euskaltel, pues intentó comprar esa licencia. ¿Qué ocurrió? Que los dueños no se la quisieron vender en esas condiciones y digamos que dejó colgado ese proyecto a grandísimos ciclistas españoles como Juan Antonio Flecha, pero vamos, que ahora parece que el Euskaltel resurge y Fernando Alonso pues ha decidido invertir su dinero en otros ministerios.
en volver a la Fórmula 1, al parecer, ¿no? Porque, bueno, yo sí tengo una pregunta y ya ha quedado claro este paso y luego pasamos a practicarlo. Cuando tú formas un equipo y lo inscribes a una carrera medianamente grande, ¿tú automáticamente ya sabes quién va a ser tu líder, quién es tu número 1, tu número 2? ¿O depende cómo vaya elaborándose la carrera, vas variando de estrategia? Pues digamos que esto forma parte de un proceso, ¿no? Ahora, digamos, de los 19 equipos World Tour, que sería la primera división, para que nos hagamos una idea, 17 ahora mismo están en España. Ahora mismo, hoy. Y están preparando la pretemporada. Casi todos están en la Costa Blanca. En la Costa Blanca, mejor temperatura, digamos, ideal para salir a recorrer la zona y con bastante desnivel para practicar. Entonces, en esta semana, digamos en estas 2 semanas de training camp, de campo de entrenamiento, pues ahí se juntan y establecen un poco pues la ordenación de toda la temporada. Tú vas al Tour, tú vas al Giro, tú vas a las clásicas de las Ardenas, tú vas a las clásicas de Flandes con piedras. Digamos que cada uno se especializa en una cosa. Se forman los grupos y, digamos, se van marcando los liderazgos. De hecho, esta semana pasada pues se han anunciado ya pues, los principales líderes pues, para Tour, para Vuelta y para Giro. Y una vez que se establece eso, pues digamos que en los equipos en las grandes vueltas van 8 ciclistas y normalmente siempre va un líder destacado, que es el que digamos que el que la prensa sigue, y normalmente un tapado, ¿no? Porque en el ciclismo tenemos que entender que en 21 etapas puedes tener desde una caída, una fiebre, bueno, con el tema del COVID este año ya ha sido de locos, así que normalmente sí que se establecen unos roles claros, pero siempre hay un poco de margen para la sorpresa, sobre todo en una carrera de 21 días. Y lo maravilloso de practicarlo, en este caso, porque tú sales todas las semanas, por lo menos lo veo en Instagram, ¿no? Ahí tus fotitos con tus... Pues digamos que lo maravilloso de practicarlo, pues yo digamos era una persona que a nivel como cualquiera, ¿no? De niño pues tener bici, utilizarla y tampoco me había pensado mucho dedicar más tiempo a eso que lo normal cuando éramos pequeños. Pero como cuando Juan y yo jugábamos a rugby, pues digamos que yo terminé en este mundo por una lesión, ¿no? Pues al final el rugby y las rodillas no son buenos amigos y pues cuando me pegué 1 año y medio parado y me puse como una bola, literalmente, pues ya le dije al médico, digo, pues algo tengo que poder hacer. Y me dijo, únicamente y exclusivamente hasta que te recuperes puedes hacer ciclismo y además con calas, o sea, para que el pie y la rodilla fuesen alineados. Me puse a hacerlo, pues el ciclismo de montaña, pues como soy muy torpe, pues digamos, me va, pero tal, hasta que decidí comprarme una bicicleta de carretera. Y a partir de ese momento, pues ya vamos, la vida ya cambia totalmente y es adictivo. Creo que, digamos, es una de las cosas más adictivas que he probado como deporte, ¿no? Siempre acostumbrado a deportes de equipo como el balonmano o el rugby, pues digamos que un deporte como el ciclismo, además, la verdad es que engancha muchísimo, ¿no? Y sobre todo, pues más acostumbrados quizás nosotros eso al rugby, a esfuerzos explosivos, a intensidades muy altas digamos, en periodos. Este tipo de deporte en resistencia, cuando te das cuenta de que llevas 4 horas encima de la bici y dices, pero digamos, es un poco un cambio brutal, ¿no? Y hasta el propio cuerpo lo nota, ¿no? Digamos, yo he notado una transformación en mi cuerpo, que antes era muchísimo más explosivo cuando jugábamos al rugby y ahora es como que hasta que no llevo 1 hora en bici no entro en calor. Es algo muy, muy raro, pero la verdad es que ese sufrimiento y esa agonía sin sentido de las cuestas para arriba engancha de sobremanera. Pues sería parecido quizá a correr, ¿no? Que puede ser también un cambio pues de hacer deporte más explosivo también a hacer carreras de resistencia. Y yo creo que nunca me ha tocado porque además soy malísimo corriendo, pero yo creo que la edad también te va guiando a ese tipo de cosas, ¿no? Al final, cualquier persona que se haya dedicado un poquito a hacer algo de deporte, pues al final siempre hay una lesión, siempre hay un problema y conforme más años vas teniendo, menos explosividad, más resistencia, y yo creo que en el atletismo es una cosa brutal, ¿no? Toda esta gente de 40 y tantos años que empieza a hacer 10K y cosas así que nunca ha corrido y cómo te va enganchando. Y claro, pues el ciclismo, pues además, pues tienes la particularidad de que digamos, hay una cobertura mediática pues bastante interesante como para compaginarlo, ¿no? Practicarlo y verlo. Y hablando de la cobertura mediática, hemos hablado de la buena, de la positiva, vamos a hablar un poco de la negativa.
porque, a ver, el ciclismo, al margen de los olímpicos rusos, es el deporte que más se cubre en la manera negativa del dopaje. Yo creo que al final el tema del doping al final es entender que una sustancia prohibida por el comité, que sea en este caso pues es la UCI, la Unión Ciclista Internacional, es dopaje. Hay que entender que, por ejemplo, en los años 90 y durante los años 80 cualquier componente de cafeína era dopaje, ahora no. Quiero decir que esas sustancias van variando, pero yo creo que el tema del dopaje y el ciclismo pues sobre todo está relacionado con el caso Armstrong, ¿no? Armstrong es un tío que evidentemente tiene una clase increíble y sobre todo digamos que de lo que fue responsable es de hacer del ciclismo un deporte europeo que nos interesaba a nosotros, hacer el ciclismo un fenómeno mundial, ¿no? Convertir el Tour de Francia en el segundo evento más visto después de los Juegos Olímpicos, algo que era impensable en los 80. Y claro, pues este tío salte el escándalo brutal de cómo se había dopado y tal, pues ha salpicado todo hasta unos niveles increíbles. Pero claro, ahora hay que entender una cosa, que el ciclismo, digamos, se puso serio con ese tema y el ciclismo ahora mismo es el deporte que más vigila este problema del dopaje. Y de hecho, ahora diría que prácticamente está erradicado, y si no es totalmente marginal y testimonial, por el pasaporte biológico. No sé si lo habéis comentado en algún otro programa. No. Pero el pasaporte biológico yo creo que es una de las cosas que más invade la intimidad de una persona, pero que ha ayudado muchísimo al ciclismo. Digamos que el pasaporte biológico es todos los años, la Unión Ciclista Internacional te hace una serie de reconocimientos médicos en los que, pues, por un análisis de sangre, análisis de orina, tú marcas una serie de valores. Entonces, si la Unión Ciclista Internacional no es que detecte una sustancia prohibida, detecta una variación anómala en cualquiera de esos valores, el hematocrito, cualquier tipo de sustancia en tu cuerpo, la testosterona, cualquier cosa, ya eso es doping. O sea, ya estás dopado. Entonces, ¿eso qué implica? El pasaporte biológico, todos los ciclistas profesionales tienen que estar 365 días al año localizados. O sea, tienen una app, una aplicación en la que dicen todos los días del año dónde duermen. Que esto, digamos, invade un poco tu privacidad, ¿no? Porque Bastante. ni te puedes ir a dormir a casa de otra persona, digamos, un poco por sorpresa, ¿no? Que surja. Ahora con el COVID no te puedes ir a ningún lado, pero tienes que decir todos los días del año dónde duermes. Y todos los días del año tienes que estar una hora en un sitio en el que los vampiros de la UCI, los que vienen a hacer las pruebas, te tienen que localizar. O sea, tienes que decir, estoy en mi casa de las 6 de la tarde a las 7 de la tarde. Y si vienen a tu puerta, te tocan y no estás, es primer aviso. Al tercer aviso, aunque no te haya dado ni un positivo, no hayas encontrado nada, automáticamente 2 años de sanción. Que vosotros que sois buenos conocedores de la NBA, sabéis que, por ejemplo, el tema del doping en esa liga es más controvertido, ¿no? Hay un montón de sustancias permitidas, incluso cada vez que te detectan, pues para que te suspendan 2 años tienes que dar 3 veces positivo. En ciclismo no hace falta ni que des positivo, con que te ausentes. Ahora van a flipar porque has permitido la marihuana. Bueno, o sea, ya nos vamos de todo esto. Y ya para terminar con el tema del doping, que tampoco va mucho más, o sea, simplemente es un ejemplo de este Tour de Francia, ¿no? Nairo Quintana, pues el colombiano más famoso de todos, hacen una inspección la policía, la gendarmería francesa en el Arkea, en su equipo, y encuentran a los médicos una jeringuilla. A un médico una jeringuilla, que tú y yo lo pensamos y que es pues, una jeringuilla, ¿no? Un médico puede tener agujas. Es tan estricto ahora mismo el tema del ciclismo y el doping que ni siquiera los médicos de los equipos profesionales pueden tener agujas. O sea, que quiero decir, lo asociamos, pero realmente ahora es una práctica, yo creo que prácticamente inexistente en el ciclismo profesional. No hay huevos. Vamos, no, claro, evidentemente. Y todos tienen un montón de cláusulas que si dan positivo incluso tienen que devolver parte del dinero. Bueno, es un tema que ahora mismo prácticamente yo creo que está erradicado, creo. Sí, no, desde luego, tal y como lo cuentas, es que no hay narices. No, pero es que claro, te tomas un ibuprofeno, pues te duele la cabeza y das positivo también. Claro, por ejemplo, antes una cosa muy habitual en el ciclismo y en todos los deportes que sigue pasando hoy, ¿no? Los recuperadores, o sea, pues, yo qué sé, potasio, magnesio, las típicas sales minerales que te tomas, ¿no?
pues antes, y en muchos deportes se las inyectan, no es doping, o sea, te estás metiendo potasio, magnesio, sodio, pero claro, ahora en el ciclismo eso no se puede, o sea, todos los complementos nutricionales, cualquier tipo digamos, de recuperador tiene que ir por la boca, o sea, te lo tienes que comer o beber. Eso os podéis imaginar que provoca problemas gastrointestinales, diarreas, de todo este tipo de cosas que claro, que una carrera de 21 días, un día de diarrea ha acabado con todas tus opciones. Así que incluso con eso ahora se está súper controlado y hay ciclistas que ya se les ha ido totalmente la cabeza y no beben agua que no vean ellos que se abre el tapón de la rosca, o sea, los productos tienen que estar súper controlados porque claro, al final te juegas tu carrera deportiva por una intoxicación alimentaria, digamos. Vamos, que ha pasado de ser un deporte a ser una locura sádica. A nivel profesional hablo, ¿eh? Bueno, a mí que te obliguen a estar disponible los 365 días del año y que no puedas dormir fuera de tu casa sin ponerlo en una app con 24 o 48 horas antes, a mí me parece incluso anticonstitucional en el caso de España, ¿no? Y de hecho los tribunales españoles ni siquiera ven bien lo del pasaporte biológico, pero si quieres ser ciclista profesional tienes que pasar por el aro. ¿Qué pasa si tienen una cita? Pues a ver, muchas veces en entrevistas a ciclistas y tal, pues claro, cuentan unas historias que dices, pues claro, pues al final conoces a una persona y te quieres ir a su casa y cómo le explicas que se tiene que venir a tu hotel, que es que no es que tú no quieras ir porque pasa esto y tú imagínate, ¿no? Pues ahora no porque no podemos salir, pero sales un día o una noche a echarte 2 cervezas y cuéntale tú a alguien a las 12 de la noche que mira, que es que soy ciclista, que me tengo que ir a mi casa porque me sancionan. No por haberme dopado ni por haber bebido 2 cervezas, no, porque claro, si no estoy en casa y vienen a picarme a las 3 de la mañana al portero, o sea, me juego mi carrera. Es curioso, es curioso. Yo creo que también les lleva a tener una vida más ordenada, pero bueno. Sí, militar y todo. Bueno, ahora que ha salido el tema de las citas, ¿qué pasa con el ciclismo femenino? Pues pasan muchas cosas con el ciclismo femenino. A nivel, se ve en los Juegos Olímpicos, se ven carreras, porque hay carreras masculinas y femeninas, pero luego ves las grandes citas, ves el calendario de la temporada y no hay un calendario femenino. O sea, que igual estamos hablando de los deportes que están de cara a la profesionalización femenina, los profesionales puramente como el tenis o el básquet, y este igual es el menos profesional de todos los posibles, ¿no? Sí, digamos que en los últimos años, en los últimos diría 3-4 años, sí que las grandes estructuras ciclistas masculinas han apostado por tener un equipo femenino potente, ¿no? Y digamos que ahora cada vez más, el día de la prueba masculina, hay una prueba femenina. Normalmente el problema que suelen tener es que son mucho más cortas y mucho menos duras. Entonces, claro, eso pues también le da un carácter a esas carreras como un poco más de juveniles, ¿no? De amateur. Son carreras muy locas. Para el espectador, a mí personalmente me encantan, porque son una locura. En una etapa, digamos, de 200 kilómetros, con 5.000 metros de desnivel positivo, hay que controlar la carrera para que llegar con las fuerzas justas al final. Y más ahora que decimos que no hay doping. Pero claro, una carrera corta de 100 kilómetros con 1.500 metros de desnivel positivo, van a cuchillo. Las chicas van a muerte. Entonces, claro, son carreras loquísimas, súper entretenidas, con ataques sin parar, pero digamos que destacan en esas vueltas o de pocos días, ¿no? De un par o 3 días, o en pruebas individuales. Digamos que al deporte femenino lo que le falta, digamos, son grandes pruebas, como el Tour, como el Giro, como la Vuelta. La única gran vuelta que se celebra hoy en día es el Giro Rosa, el Giro femenino, que son 9 etapas, y sí que es muy interesante. Ahora ya se ha hablado de, como comentabas antes, de que se va a proponer un tour femenino, se va a intentar recuperar, y la Vuelta también quiere hacer una pequeña gran vuelta, ¿no? De 9 etapas, pero claro, es un ciclismo diferente, son etapas muy cortas y sobre todo lo que no tienen a día de hoy es dureza, no tienen dureza de montaña. Entonces son perfiles de ciclistas diferentes. Tú ves a un ciclista masculino, digamos, y parece que ha salido de un campo de concentración, pesa 60 kilos y mide 1,90. Y ves a las ciclistas femeninas y son
físicamente mucho más potentes, ¿no? Por ese tipo de pruebas más explosivas, más rápidas. Digamos que es un ciclismo mucho más loco y que últimamente sí que está teniendo mucha repercusión. Y en el caso español, por ejemplo, el Movistar, que es el único equipo, digamos, World Tour que tenemos en España, ha fichado a Van Vleuten, que es la mejor ciclista del mundo, y se ha venido aquí para potenciarlo, ¿no? O sea que este año seguramente tendremos muchísimas más noticias sobre ciclismo femenino en los medios españoles. Hombre, pues nos alegramos. Muy bien. Y bueno, ya lo has empezado a decir un poco al principio, que España ahora mismo está un poco más de capa caída, ¿no? Pero Tokio 2020 asterisco 1, 21. Claro, porque en velódromo España siempre ha sido muy tocha y en cross también. ¿Qué opciones hay? ¿Qué ves? ¿Qué posibilidades ves en el Pues digamos que para que nos hagamos, o sea, en Tokio tenemos varias pruebas de ciclismo, ¿no? Pues ciclismo en pista, ciclismo de montaña, el cross country, la prueba en línea, digamos el ciclismo tradicional, y ahora tenemos el BMX. Ya empezamos con que BMX no va nadie, no tenemos posibilidad de medalla de rascar nada. Y luego en ciclismo en pista, pues digamos que tenemos, yo creo que dos opciones de medalla bastante claras. Incluso tenemos opción de medalla de oro. No sé si os suena una campaña que se llama Go Torres, Go Mora, que son Albert Torres y Sebastián Mora, que son dos ciclistas españoles que este año además ha fichado el Movistar y que llevan arrasando los últimos 5 o 6 años en los europeos, en los mundiales, en ciclismo en pista. Albert Torres en Omnium y Albert Torres junto a Sebastián Mora en Madison. Así que yo creo que ahí veo dos opciones de medalla clarísimas. Mínimo una, yo creo que el oro, digamos, es una de las más fáciles que tenemos con el Madison. Si está femenino, pues la verdad es que no veo medalla de ninguna clase. Y luego digamos que en mountain bike yo creo que tenemos opción de medalla. No sé si en masculino o en femenino. Porque Carlos Coloma, que sí que se nos hizo con un bronce así un poco sorpresivo en Río 2016, tiene 39 años. Va a ir a las Olimpiadas. Una persona de 39 años en un deporte como el cross country, que es muy explosivo, pues tampoco le vamos a pedir quizás mucho más. Pero sí que ha apadrinado a Rocío del Alba, que es una ciclista de 22 años, muy joven, y que parece que pinta bastante bien. Y que también yo creo que es una opción de medalla. Y luego ya pues entramos en el tema del ciclismo en ruta, ¿no? que esa va a ser otra bastante grande. El tema de la prueba de ciclismo en ruta de Tokio es que es una etapa alpina. Es una etapa alpina del Tour de Francia. Son 230 kilómetros con casi 5.000 metros de desnivel ascendente. Es una prueba para escaladores, es una prueba para gente que se defienda muy bien en montaña. Pero claro, aquí ya entramos en otro factor, en que los equipos de ruta, pues depende de la selección a la que pertenezcas y los puntos que ha conseguido, tienen más o menos corredores. Nosotros, digamos, hemos salvado la papeleta gracias a Alejandro Valverde y llevamos 5. Llevamos 5 corredores. El líder va a ser Valverde, no cabe la menor duda, pero Valverde tiene 40 palos. Valverde se le puede pedir lo que se le puede pedir. Ha ganado todo en el mundo del ciclismo, ha hecho todo y de hecho él quiere poner la guinda a su carrera con una medalla en Tokio. ¿El circuito le va bien? Sí, pero tiene 40 años. Entonces, digamos que yo creo que la selección va a llevar una segunda bala. Y esa segunda bala, pues depende de cómo vaya el Tour, pues puede ser Enric Mas o puede ser Mikel Landa, porque es un recorrido muy montañoso. Pero el Tour, o sea, ¿va a ser antes el Tour que Tokio? Va a ser justo después del Tour. Entonces, claro, el ciclista que vaya a Tokio, que bueno, esa es otra historia, ¿no? Si tiene que hacer cuarentena, todos los problemas que va a haber. Según parece que sí, que los que corran el Tour van a poder participar en Tokio. Eso es lo que han dicho en las últimas semanas. Pero claro, para una prueba como esa, el ciclista que venga del Tour de 3 semanas con ese pico de forma brutal, tiene mucho ganado. Y pues digamos alguien tiene que acompañar a Alejandro Valverde, porque digamos las opciones de España no pueden quedar solo en Alejandro, porque esta temporada además con el COVID se le ha visto que no se ha adaptado bien, al no entrenar digamos habitualmente, no sabemos cómo va a ir esta temporada
Y digamos que están ahí, pues yo creo que eso, sobre todo el Landa y el landismo, que es el fenómeno de Mikel Landa, que es prácticamente el dios del ciclismo español, que o lo amas o lo odias. Y luego Enric Mas, que también es muy joven y yo creo que si viene con el golpe de pedal del Tour puede hacer algo. Pero yo creo que puede ser una opción de medalla, sobre todo por ese componente de un equipo de cinco personas. Controlar una carrera tan larga con solo 5 personas es muy difícil, pero yo creo que sí que tenemos opción de medalla. Y en contrarreloj, pues vamos a ser sinceros, pero Castro Viejo también, el pobre, pues está mayor y el equipo Ineos, que es el con el que corre, le hace correr hasta las carreras del patio del colegio porque es un tío súper fiable y ya pues si le hacen correr también los juegos, si hace medalla a la contrarreloj, pues es para hacerle un monumento en la Castellana o donde sea. Parece que hay más longevidad en el ciclismo que en otros deportes, ¿no? Por lo que comentabas. Pues digamos que el tema de yo creo que limpiar el ciclismo totalmente de doping hace que se haya premiado a la gente que se ha cuidado mucho, que se ha cuidado muy bien. Y digamos que gente, pues eso, con 35, con 38 años, rinde a unos niveles bestiales. Pero ¿qué está pasando? Que en estos últimos 2 o 3 años ha pasado algo que no pasaba antes, y es que ciclistas de 21 o 22 años te ganan un Tour. Eso no había pasado nunca. Entonces, lo achacan a varios motivos. Pues digamos a que hace unos años, evidentemente, pues había gente que llevaba mayor nivel de doping o de ayudas suplementarias, y que ahora los planes de trabajo pues se les profesionalizan a los chavales desde que tienen 12 o 13 años. Entonces se está produciendo una cosa muy curiosa, que digamos que tenemos el ocaso de esos grandes ciclistas, pues como Alejandro Valverde, Vincenzo Nibali, Geraint Thomas, Froome, y tenemos una nueva jornada de corredores de 20, 21 años como Pogacar, como Evenepoel, como Egan Bernal, que es un poco, digamos, lo que estamos viviendo ahora en el ciclismo, ¿no? Los que tienen 30 años, que parece que están en la cumbre de su carrera, salvo Roglic, que están un poco en tierra de nadie. Así que para Tokio yo creo que las opciones son o un ciclista joven como Enric Mas, tener la suerte de Valverde, o si no, las otras selecciones nos van a birlar las 3 medallas, yo creo que con facilidad. Cambiamos un momento de tercio. Los Springboks, vamos a aprovechar que está, porque ya ha dicho antes, lo ha dicho él, no lo he dicho yo. Oscar y yo jugamos juntos a rugby en la universidad. De hecho, fuimos juntos a ver a los All Blacks en el Mundial de 2015. Qué guay. Cuando aún se podía viajar, Cuando aún se podía viajar. Sí, sí. Y recuerda que habíamos dicho de haber ido a Tokio a ver el rugby. Pero es verdad, pero bueno, en 3 años igual podemos ir a Francia. Eso es, que la idea era en ese momento habernos ido a Tokio a verlo. A ver el Mundial el año pasado, o hace 2 ya. Es que a mí me sobra, o sea, hay un año que no cuenta. Entonces yo digo el año pasado y es 2019. Bueno, ¿por dónde íbamos? Sí, rugby. Los este año, lo dije en el programa pasado, este año hay gira de los Lions, que eso se hace una vez cada 4 años. Con lo cual, los equipos del sur juegan con los Lions una vez cada 12. Que si meten a Argentina en la rotación, será cada 16. Total, que Sudáfrica, que lleva un año sin jugar, importante, lleva un año sin jugar, ha dicho que le dan igual las restricciones, que van a asumir cualquier tipo de burbuja o lo que quiera imponer la World Rugby, como si y aquí viene la frase, como si hay que ir a jugar a Reino Unido. Para que los Springboks digan eso, es muy gordo. Opiniones. A ver, yo creo que cada vez que los Lions se juntan, yo diría que es un acontecimiento mundial, ¿no? O sea, yo creo que el mundo del rugby se para ver lo que juegan los Lions. Y yo entiendo también que Sudáfrica, pues al final entiende que es una ocasión que no se repite, ¿no? Incluso yo si jugara, ojalá Dios, los Springboks, yo querría jugar contra los Lions. Es ese tipo de ocasiones que se recuerdan toda la vida, ¿no?
yo creo que es un partido que cualquier jugador profesional de rugby querría jugar. Y yo entiendo que si llevas eso, lo que decía Juan, un año sin jugar y te vas a perder la gira de los Lions, pues vamos, nos vamos 2 meses a una montaña para demostrar que estamos libres de COVID, ¿no? Y que vengan aquí, que los tiren en helicóptero. O que nos tiren a nosotros en Inglaterra. Sí, a ver, resulta curioso porque ves a los equipos del sur y parece que los más conservadores van a ser los Springboks, ¿no? Y pues fueron los primeros en decir, mira, no estamos bien, vamos a renunciar al Rugby Championship. No jugaron solo un triangular Argentina con los 2 de Tasmania en una burbuja en Australia. Y claro, sorprende, ¿no? Pero es que es eso, es un mercado tan grande, es un acontecimiento. Es un acontecimiento, pues que claro, muchos jugadores de los del sur, porque claro, los del norte cada 4 años tienen la oportunidad de entrar en los Lions, ¿no? Ya es otra cosa. No, los del sur juegan contra los Lions 3 partidos cada 12 años y puede que sea cada 16, con lo cual, gente súper top que no jugó en la última gira de los Lions se ha retirado ya. Una pregunta, ¿qué preferiríais? ¿Jugar una gira con los Lions o una Super Bowl? Bueno, la gira Están con aquí los de Lions. Sí. Vamos a partir de la base de que nosotros... ¿Quiénes son? ¿Quién juega la Super Bowl? Por Dios, o sea, ¿esa gente qué? ¿No? O sea, no hay duda alguna, Claro. no se puede comparar. Que es un acontecimiento que lo ven cientos de millones de personas en el mundo, ¿es a quién le importa? Nos da exactamente igual, ¿no? Es aquí, a ver, nos gusta el fútbol americano, ok, bien, pero aquí somos los dos de rugby a muerte y sí, sería, o sea... Y el rugby, yo creo que es el rugby, una de las magias que tiene son sus tradiciones, ¿no? Y que es un deporte, pues, entienda, no lo voy a decir a mal esta palabra, es conservador. Y una de las tradiciones más importantes yo creo que es ver a los Lions, ¿no? De gira por el sur, estadios reventados de gente loca. ¿Has visto la camiseta de Inglaterra del 150 aniversario? No la he visto. Ahora te la pasaré por el WhatsApp porque es que es preciosa. Es la que has puesto en Twitter, ¿no? Sí, este año Sí, yo la he visto. se cumple el 150 aniversario de la primera Calcuta. Que se dice pronto. 150 añozos. La Calcutta Cup es el partido que se juega entre Inglaterra y Escocia todos los años. Como festejo, como celebración del primer partido internacional que se jugó en Calcuta en 1870 y a hacer las cuentas, se cumplen 150 años este año. Y este año han sacado una versión retro de la camiseta de Inglaterra que es una pasada. Pero bueno, llega el momento de jugar un poquito. Vamos a hacer una batería de preguntas rápidas y contesta en el menor tiempo posible. ¿Vale? Algunas son de ciclismo, no todas son de ciclismo. Vale. Dale caña. Venga, ciclista favorito histórico. Cancellara. ¿En cuánto tiempo empiezas a tener callo en el culo y ya no te duele ir en bici al día siguiente? En meses. meses. ¿Qué haces si vas primero y te entra una urgencia? Como Dumbelén, bajarte el maillot y cagarte allí como Dios. Y ganar el Giro después. Si pudieses participar en uno de los 3 grandes, ¿cuál sería? El Giro. El Giro bueno, digamos el Tour es lo que paga el ciclismo, lo que paga la factura, pero el Giro es la carrera más bonita del mundo. ¿Quién ganaría antes una etapa ciclista? ¿Indiana Jones o Han Solo? Han Solo con el halcón milenario, yo creo que esos parsecs se los pasa por el ciclista. ¿Quién está más en forma? ¿Quién le ves más ganando en bici? Hoy, ¿o el ciclista más en forma ahora? No, digo de Han Solo y de Indiana Jones. Han Solo. ¿Han Solo está más en forma? Sí, yo lo veo mejor. Venga, Sidney Crosby y Alex Ovechkin es un duelo legendario ¿de qué deporte?
Ni idea. Pasa palabra. Siguiente. ¿Qué deporte es el mejor gancho para ligar? El rojo, evidentemente. Porque no vas a saber absolutamente nada de lo que vas a contar y te puedes tirar el moco más grande del universo sin miedo alguno a que te pique. ¿Cuál es el oficio de Alberto Segovia? No lo sé, pero licántropo era una de las opciones. Era una de las opciones. ¿Quién debería ser el abanderado español en los próximos Juegos Olímpicos? Alejandro Valverde. Ya está, ya que estamos hablando de ciclismo, no me voy a mojar en otra cosa. La última vez se dijo Nadal, ¿no? Creo. Me cansa un poco Nadal. No sé. Nacho- Vamos, Rafa, ya. Sí, dijo que hasta que se retirara debería ser Nadal, pero vamos, yo sigo diciendo que Mireia o Caro, bueno, lo que pasa es que Caro le quedan todavía años, pero Mireia... A mí siempre me ha gustado más Carolina Marín que Mireia, pero Ya, pero es que igual son sus últimos juegos. si hubiera estudiado, ¿de quién es la culpa? Hostias. Bueno, pues así con estos bombos y platillos finales vamos acabando el programa. Muchas gracias, Óscar. He aprendido mogollón de ciclismo. Y te voy Sí, a yo también no tenía ni idea. Sí, no, desde luego vamos a estar atentos a ver, sobre todo y especialmente de ese equipo de 5 que vaya a mandar España a los Juegos y de si por fin tenemos ese tour y esa vuelta femenina que tanto bien le va a hacer a este deporte de moverse hacia adelante, ¿no? Sí, evidentemente. Estaremos atentos a Tokio y a ver si las grandes vueltas femeninas son ya una realidad tangible y estable. Y estable, sí, eso es bien, porque una cosa es la idea y otra cosa es luego ya que funcione. Ya, Ponerla y el en casa. Escotel, a ver qué tal va. Pues con el fichaje de Mate, de Luis Ángel Mate este año, querían dar un saltito de calidad, pero me parece que no van a tener invitación para la vuelta, ¿eh? Y me parece que este año no va a ser su año, tendrán que esperar a 2022. Burgos este año creo que va a entrar. Bueno, pues hasta aquí. La semana que viene haremos un repaso a todo lo que nos hemos dejado esta semana. Hablaremos de esas finales de conferencia de la NFL. Contestaré esa pregunta. No me he olvidado de la pregunta que me hizo Alberto sobre hockey la semana pasada. La contestaré. Ya tengo ahí un par de candidatos a ser el equipo revelación. Quiero estudiármelo un poquito más. Y nada, y anunciaremos un nuevo evento super guay que estamos preparando para el 7, Algo de Twitch has dicho antes por ahí, ¿no? Quizás. el 7 de febrero. En Twitch, el 7 de febrero. Uy, ¿Qué podrá ser? ¿qué La podrá gira ser? de los Lions. Podrá ser. Así que nada, pasadlo bien, estad seguros todos, porque cada vez hay más restricciones, todos en casita, todos tranquilos y nada, ved deporte, que eso sigue habiendo. Bueno, nos vemos la semana que viene.